muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy día 13 de agosto del año 2020. Doy la bienvenida a todos los que se conectan en este momento. Veo por allí por supuesto, a nuestro hospedador, al cual le doy las gracias por su excelente misión junto a su equipo, que es el profesor Jesús Calderón y la profesora Mary Ordaz. Doy la bienvenida a la doctora Eloísa Sánchez Brito, directora de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. Doy bienvenida al profesor Carlos Enrique Ñáñez, director de Asuntos Profesorales de nuestra facultad y a la vez coordinador de la carrera de Estudios Políticos, que es quien promueve esta charla que seguramente va a tener una buena resonancia. Doy la bienvenida al doctor Francisco Gelance, que es el director TIC de nuestra facultad. Veo también a la profesora Alicia Montiel, a nuestra querida y dinámica profesora Fátima Vieira, a nuestra directora del Instituto de Investigaciones Penales y Criminalística, la profesora María Alejandra Reyes Gutiérrez. Veo también a un egresado muy querido que fue profesor de la facultad, Biel Pereira. Veo a nuestro summa cum laude Hernán Reyes conectado. Veo a mucha gente, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados de pre y posgrado que están conectándose. Aparentemente el decano perdió conexión. Vamos a dar un minuto para ver si se reconecta. Si no, damos inicio a la charla. Los negocios son así. Decano. Se cayó. Ajá. Decano, okay. Continúe. Bueno, hoy pareciera que la tarde no pinta nada buena con respecto a la señal, por cuanto un bajón considerable en la ciudad de Valencia, y por supuesto ojalá no repercuta en esta interesante conferencia que dictará nuestro querido y admirado Iván Cerro. Iván Cerro es profesor de la carrera de Estudios Políticos desde el inicio de nuestra carrera en la facultad. Es un hombre de una inteligencia profunda, es un hombre analítico, un caballero en toda la extensión de la palabra, al cual le doy la bienvenida a nuestra facultad, con un tema bien importante y atrayente: gobernabilidad populista. Sin tocar sus terrenos, querido amigo conferencista, profesor Iván, quisiera dar algunas pinceladas en esta tarde sobre lo que es la reflexión académica, porque al abordar el tema de gobernabilidad y populismo podríamos abordarlo desde tres puntos de vista: desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la burocracia y desde el punto de vista de la academia. Por supuesto, nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de la academia, y la misma historia de las ideas nos ha hablado un poco que el término, de que ambos términos han sido estudiados nada más en Latinoamérica, y nos ponen como una suerte de expositorio, es decir, nos ponen como un objeto de estudio, y que solamente en Latinoamérica hay falta de gobernabilidad y muchas veces hay populismo, y resulta que ambos términos también se dan en otros derroteros del primer mundo. Tenemos que esto comenzó en el siglo XIX con algunos bemoles
en Europa. Digamos que el discurso de la gobernabilidad, de acuerdo al marxismo, nos dice que la gobernabilidad es un mínimo para evitar la inflación, para alcanzar el estado de bienestar, para alcanzar la legitimidad. Si nosotros nos ponemos como objeto de estudio, en Venezuela se han dado algunos momentos en los cuales la legitimidad, es decir, de acuerdo a lo que afirmó en algún momento el maestro José Manuel Delgado Cando, padre de la filosofía del derecho en Venezuela, en una conferencia que tuve, digamos, el privilegio de estar hace muchísimos años en nuestra facultad, que fue traído por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales con el maestro Roque Carrión Juan, decía que qué era la legitimidad y que si hay aquí algún alumno de filosofía del derecho conectado, se recordará que yo digo siempre que la legitimidad, al igual, afirmo o repito, hago caja de resonancia de lo que dijo el maestro José Manuel Delgado Cando, la legitimidad son razones de justificación. Razones de justificación que a decir de Friedman nos dice que es un estado mínimo para evitar la inflación. Digámoslo así, que si lo conectamos con el populismo, de acuerdo a la corriente marxista, nos dice que salta del feudalismo directo al socialismo, es decir, no quiere pasar por la etapa capitalista. Entonces vemos que estas razones de justificación, me imagino que hablará hoy el profesor Iván, recordando un poco que de acuerdo a lo que conocemos, cuando hablamos de populismo y de gobernabilidad, hablamos de un estado de malestar, es decir, que el pueblo, la sociedad tiene un malestar y eso es un detonante y que históricamente esta ha sido una constante en el mundo. Por ejemplo, en la Revolución Francesa los contrastes fueron creando un estado de malestar y ese estado de malestar hizo que un día subiera el pan y por supuesto estalló la Revolución Francesa. Acá ha habido un proceso de desgaste, hubo un proceso de desgaste y un estado de malestar que desencadenó el 27 de febrero de 1989 y por supuesto con las medidas neoliberales que ya la historia se ha encargado de ir clarificando un poco eso. Después de 30 años y después de 22 años de un proceso revolucionario, entre comillas, pues nos han dado ya las primeras pinceladas de lo que podríamos decir es lo que será la historia, que será relatada en unos 40 o 50 años adelante, en donde veremos que, bueno, que esas medidas neoliberales, ese paquete neoliberal fue positivo o fue negativo. Además que el 27 y el 28 de febrero, a mi manera de ver, muy humilde, fue exacerbar lo más negativo que puede haber en la sociedad, que es robar, que es atentar contra la propiedad privada, que es destruir y además asesinar a la gente. Entonces, por ahí estaba leyendo, preparando las pinceladas que iba a dar para esta clase, que hay tres cosas en las cuales el capitalismo puede, perdón, el populismo puede incurrir, que es la apatía, que la sociedad pasa por un proceso de apatía y empieza a demostrar eso, que puede caer en hostilidad y que puede desencadenar en el terrorismo. Tres categorías importantes en ese estado de malestar y que pienso que en la actualidad los venezolanos estamos en ese borderline
entre hostilidad y terrorismo, pero tampoco hemos superado la apatía. Esos estadios o esos estadios son importantes reflexionarlos en esta tarde cuando hablemos de gobernabilidad y populismo, de la gobernanza. Vi por ahí que iba a comenzar hablando Iván. Bueno, estas reflexiones también de nuestra aula virtual es un apoyo. Todos los martes y los jueves vamos a estar, siempre y cuando el alumno lo permita y la conectividad nos lo permita, vamos a estar con nuestra gente, con la comunidad académica, con nuestra razón de ser que son los estudiantes, pero también va a servir para aquellos aspirantes que quieren cursar nuestras carreras, nuestras 4 carreras, pues analicen un poco lo que es la dinámica de nuestra facultad. Nosotros tenemos una carrera en estudios políticos, otra en ciencias fiscales, en ciencias forenses y en derecho. De manera que el que quiera reflexionar cada uno en el ámbito vocacional puede encontrar marcadores profesionales para la escogencia vocacional. Entonces, quisiera que este foro, que dentro de un par de horas o de 4 horas más tardar, se encuentra ya en nuestra cuenta YouTube, sirva para promover qué es lo que se quiere desde el punto de vista profesional, tanto para los estudiantes de pre y posgrado, que ya sería para las actitudes, sería para estoy saludando, estoy viendo que está entrando, perdón que haga el paréntesis, el bachiller Efraín Alvarado, presidente suplente del Centro de Estudiantes, al cual saludo con especial afecto y cariño. Pues entonces nos puede servir para que los profesionales, saludo a nuestro queridísimo amigo, el doctor Víctor Genaro Hansen, otro paréntesis importante, el cual se acaba de conectar y el cual nos va a disertar la próxima semana, Dios mediante. Entonces, bienvenido, doctor Víctor Genaro Hansen, un baluarte de nuestra Universidad de Carabobo. Entonces puede servir, como estaba diciendo, para que los profesionales encuentren derroteros en el ejercicio profesional, en la investigación, pero este chat, este foro, puede servir para que todos los aspirantes puedan definir si el estudiante también vaya consiguiendo caminos de lo que es el estudio. También quiero incentivarlo a que esta onda expansiva del conocimiento a través del aula virtual pues sea de provecho para todos, porque es un gran esfuerzo de nuestra facultad. Es un gran esfuerzo para que todos puedan dedicar este momento tan negativo en el mundo que vivimos, podamos mantenernos activos intelectualmente. Para eso está el acompañamiento de la facultad y hemos logrado esta plataforma Zoom, el cual tiene un costo, y como tiene un costo, también es un sacrificio que estamos haciendo para que todo llegue, y por supuesto todos tienen que incorporarse. Bueno, por supuesto, como todos saben, mi devoción hacia la Virgen del Socorro, he querido en la tarde de hoy, con el apoyo de nuestro hospedador y el apoyo de mi hijo, dedicarle hoy 13 de agosto a la Virgen del Socorro un pequeño espacio para que ella nos acompañe, nos ilumine, nos fortalezca, y sobre todo el sábado que celebramos la Asunción de la Virgen al cielo, pues también nos ayude a que tengamos la fe y la voluntad para encaminar el país, para encontrar el diálogo, para encontrar nuevos derroteros, y para que como venezolanos y con la luz que de la universidad recibimos, podamos consolidar la patria grande, la patria próspera que nos merecemos los venezolanos. Dejo en uso de la palabra al profesor Iván Serra, al cual le doy la más cordial bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, decano. De verdad que muy agradecido por las palabras, muy agradecido por la invitación. Muy entusiasmado por la apertura, las palabras de apertura de inicio. Me pone un compromiso tratando de cubrir sus expectativas, de la cual ya usted dio parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
¿De qué se trata de nuestra conversación de hoy? Bueno, yo parto de la hipótesis, de la idea de que el populismo como forma de hacer política genera un tipo de gobernanza y esa gobernanza tiene efecto sobre el bienestar de la gente, que vamos a conocerlo con el nombre de gobernabilidad. Un poquito, déjeme ya empezar a compartir pantalla para que entonces veamos de qué es lo que estamos, de lo que se trata, ¿no? Primero comenzamos con un collage de fotos. Ve personajes que la gente tilda de populista. A López Obrador, Getúlio Vargas, Mussolini, Donald Trump, Hugo Chávez, Juan Perón, el expresidente de Ecuador, Correa. Ahorita, ¿por qué todos ellos lo llaman populista? Entonces, uno va al criterio de que hay que conseguir un patrón. O sea, la gente dice que es populista sin saber, ciertamente, de un punto de vista académico, si reúne las características del populista o no. Entonces, es el trabajo de los académicos definir si realmente todos estos personajes que están acá encuadrarían dentro de un discurso, dentro de lo que llaman una tipología populista. Básicamente entendemos entonces es definir los patrones. O sea, tratar de definir un término que es populista, porque ahorita uno cuando lee el término populista se encuentra, por ejemplo, para los que conocen al mundo venezolano, uno de los autores que yo escuché dijo, bueno, tildó a Rafael Caldera de populista. Yo no lo pondría en este grupo, pero estas personas sí, y si uno rememora, bueno, independientemente de que Caldera no sea catalogado como un político populista, puede haber tenido sus momentos populistas. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a empezar a hablar del criterio de gobernanza. O sea, ¿por qué el criterio de gobernanza? Gobernanza, vamos a entender la manera que una comunidad se organiza para provisión o para producción de bienes públicos, bienes de carácter colectivo. Es decir, no tiene que ser... cuando nosotros requerimos producir un bien que va a servir para todos, y ese bien necesita el concurso de alguna manera de todos, nos organizamos. No es lo mismo que producir un bien privado, sino en este caso, aunque también existe gobernanza privada, pero aquí lo que estamos hablando es cómo nos organizamos para proveer ese bien. Y eso es lo que vamos a entender como gobernanza. Nuestra hipótesis es que los populistas tienen una manera particular de organizarse, distinto a otros. Ahorita, ¿qué vamos a entender como populismo? El populismo ha tenido varios enfoques. Desde los enfoques estructuralistas, el cual ya el profesor, por el decano David Rudman, hacía mención. Es decir, estos enfoques populistas veía al populismo como un estadio en un momento de desarrollo, cuando las sociedades empezaban a modernizarse y la población empezaba a incorporarse en la toma de decisiones colectivas. Y empezaban a tomar decisiones, a participar en las calles, eran los procesos de urbanización, ya las sociedades dejaron de ser rurales para empezar a ser sociedades urbanas, con la gente tomando decisiones políticas y políticos aprovechando de la masa popular. ¿Ok? Entonces empezaron a verse que habían unas relaciones de modernización. Eso fue el enfoque estructuralista, que fue la que privó en los años, o hasta los años 80, y que tenía básicamente como centro de estudios o centro de experimentación de los populismos América Latina. Pero eso cambió cuando sociedades ya modernas, que ya habían pasado el tránsito del tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, empezaron a aparecer dirigentes, personas que tenían estas características de populistas. Entonces,
empezó a verse otra manera de pensarlo. Entonces, quizás un texto fundamental en esta nueva manera de ver el populismo es el señor Carmude, de Centro Europa, ¿no? Dice que ve al populismo como una ideología. ¿Y en qué se basa esta ideología? En ver a la sociedad como dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos. Estos dos grupos, ¿quiénes son? El pueblo, que tiene una característica que va a ser bondadoso y puro. O sea, esto no lo cree el señor Mude, sino sencillamente, pero sí lo creen los populistas. Y una élite corrupta y malvada. Entonces, la política de los populistas sería la manera como este llamado pueblo se organiza para desalojar a las élites del poder y, una vez desalojadas, dirigir las políticas públicas para beneficio del pueblo e impedir el regreso de las élites corruptas al poder político. Entonces, dependientemente, vamos a ver en toda corriente populista un hecho muy claro, que es una escisión social entre élite y pueblo, donde élite es malo, pueblo es bueno. Élite es maldad, pueblo es bondad. Ojo, esto no siempre ha sido así, o sea, ahí existe la teoría elitesca del amor, la teoría de élites, donde sencillamente consideran que sí, la sociedad está dividida entre élites y pueblo, y sencillamente las élites son las que saben, las que deben dirigir al pueblo. Entonces, el pensamiento contrario es el pensamiento populista. Es decir, el pueblo es el que de alguna manera tiene que dirigir, porque las élites lo que hacen es aprovecharse de ella, aprovecharse de su inocencia para gobernar en su favor. Otra persona que habla de la CLAU habla de populismo como retórica. Y un poquito, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ideología y retórica? Bueno, que la ideología es mucho más permanente, puede tener muchas más modificaciones. Lo que habla la CLAU es que sencillamente hay una lucha política y la variable, los vocablos pueblo y élite van a variar dependiendo de las circunstancias particulares del momento. ¿Okay? Va a existir un nosotros y un ellos, que forma parte de las élites. Lo que pasa es cómo lleno yo eso que significa pueblo, cómo lleno yo lo que significa élite. Y eso va a variar su significado dependiendo del contexto, ¿no? Pero siempre vamos a estar claros, el pueblo van a ser los oprimidos y los otros van a ser los opresores. ¿Okay? Para Kurt Weiland, ese señor, el doctor Weiland, define al populismo más como una estrategia política. Y es una estrategia política donde un gobernante, una persona, un líder, se aprovecha de las masas para lograr el poder. El poder es lograr que tenga una masa a su favor. Y esta característica de esa masa es que generalmente no va a estar organizado, por eso que se llama pueblo. Y finalmente vamos a ver el populismo como una política económica. Ahí tenemos dos autores principales, Dortmund Edward. Dortmund es un macroeconomista muy famoso, ¿no? De hecho, cuando yo me tocó hacer los estudios de posgrado, estudié por el libro de Edward Dortmund. Y Richard, el nombre es Rudiger Dortmund, es el nombre. ¿Y de qué se trata como política que tiene? Bueno, sencillamente cuando un gobernante, ¿cuáles son las políticas populistas? Aquellas que tratan de satisfacer al pueblo, a la gente, sin tomar en cuenta los criterios técnicos y que por lo tanto esos beneficios, esas políticas económicas que en teoría favorecen al pueblo, terminan a la larga perjudicando la economía en su totalidad y perjudicando a quien debería favorecer, que es al pueblo. ¿Okay? Otro autor bien interesante que desarrolla o que trabaja sobre políticas populistas es Acemoglu, quien también trabaja más o menos también basado en esta idea, también incorpora un poco la corrupción como un elemento central de la política populista, ¿no? ¿Cuáles serían, poniéndolo en resumiendo, ¿no? Las características de las políticas populistas que
dan preeminencia a las políticas redistributivas sobre la política de eficiencia de recursos. O sea, o sea, al pueblo, por ejemplo, hay que darle, hay que evitar que los empresarios abusen de ellos con precios especulativos. Entonces el gobernante populista coloca precios o regula los precios para que los gobernantes no asuman precios especulativos. Un gobernante populista siente que los trabajadores ganan poco y entonces de manera compulsiva aumenta los salarios. Hay que gastar en obras públicas, pero no tengo dinero. Bueno, pongo a fabricar de manera responsable el dinero, entonces aumento el gasto público bajo emisión monetaria o bajo endeudamiento. O prohíbo los despidos laborales. Todas estas son políticas que podemos catalogar como populistas y que al final terminan siendo no sustentables porque una empresa que no pueda poner los precios que cubran sus costos de producción termina quebrando o no pueden pagar los sueldos y salarios, entonces al final la empresa quiebra, entonces en lugar de tener un 20% de trabajadores despedidos, tengo el 100%, el aumento improductivo de gasto público me aumenta el endeudamiento y el país después entonces va a tener efectos sobre sus factores, sobre la productividad porque no tiene los recursos o porque la mayor parte de esos recursos los paga en deuda o aumenta la masa monetaria y entonces todos los recursos terminan convirtiéndose en inflación, etcétera, ¿no? Ya te hablamos, entonces, esto lleva a que el populismo muchas veces se confunda con clientelismo, demagogia y corrupción. Ojo, hay que tener muy claro, o sea, la demagogia básicamente corresponde a un discurso. Generalmente un político populista va a incurrir en la práctica de demagogia, pero no todos los demagogos son populistas. Igualito, un político populista seguramente incurrirá en prácticas clientelares de poder, pero no significa que el clientelismo sea de por sí, que el populista sea de por sí, que el clientelismo sea necesariamente populista, pero igualito en la práctica corrupta. Pero lo que estamos claros es que en la medida en que yo asumo una lucha antagónica de poder entre pueblos y malos, y tomo una posición política para defender la posición de política, voy a incurrir en clientelismo, demagogia y corrupción. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, el tema es que, como lo decía Weyland, una de las características del populismo, déjame regresar un poquito a la página, es que generalmente está desarrollada, no está vinculada a un grupo, sino a una persona, a un líder. Este líder, ¿cuál es la característica de este líder? Que piensa que es intérprete del pueblo, de la voluntad popular. O sea, quizás el primer teórico del populismo lo tengamos nosotros en Jacques Rousseau, con la obra El contrato social. O sea, yo creo que y toda su teoría de la democracia moderna y la teoría de la voluntad general, que es diferente a la voluntad de todos. Entonces, cuando uno asume la política como la voluntad popular, uno se está poniendo por encima del bien y del mal, en nombre del todo, ¿no? Y eventualmente me puedo apoyar de las mayorías, pero eventualmente no. ¿Okay? Por cierto, un poquito interesante viendo este tema de aquí el trabajo de Weyland, de acuerdo a esta tipología, a esta caracterización, Chávez sería claramente un líder populista, pero Maduro no. Por ejemplo, el presidente Maduro no sería un dirigente populista porque no tiene masa, no tiene las mayorías, y por eso es que hace todas estas, del año 2017, está haciendo todo lo posible para no medirse como debería medirse, ¿no? Porque ya no tiene el apoyo popular, ya es un líder que no tiene la fuerza, ¿no? Sin embargo, todavía mantiene el discurso populista, ¿no? Pero una de las características del líder populista es que se siente intérprete de esta voluntad popular rusoniana, ¿okay? De esta idea de que, y por lo tanto, lo que plantea es verdad. Y si es verdad,
una de las cosas que no se puede permitir el populismo es el pluralismo. Porque el pluralismo parte de que nadie tiene la verdad, todos podemos tener parte de la verdad, pero y dentro de la mente o de la cabeza del líder populista, esto no puede ocurrir. Sencillamente el pueblo tiene una verdad, esta verdad es unívoca, es sencilla, y él es su intérprete. ¿Okay? Evidentemente, como lo vemos ahorita, no necesariamente esta idea de voluntad popular está más apegada a la idea de creerse de la voluntad general y no a la voluntad de todos, no la voluntad de la mayoría. Y por lo tanto, los pueblos pueden eventualmente tener opiniones contrarias a sí mismos. Un poco en la línea de que cuando Lenin estaba analizando el marxismo en Rusia, se dio y el papel del Partido Comunista, él decía, no, es que los obreros no piensan, no terminan siendo una clase en sí, sino una clase para sí. Y lo importante es que los obreros tengan, que los proletarios tengan alguien que los interprete en cuáles son sus verdaderos intereses. ¿Ok? Y ese papel le corresponde al Partido Comunista ruso en esa época, ¿no? A los bolcheviques. Y cuál podemos, por cierto, en muchas características podríamos ver a Lenin también como un líder populista, ¿no? Ojo, no quiero decir que los populismos tiendan a ser totalitarios, hay una diferencia importante, por lo menos en cuanto a radicalidad, ¿no? En sus ejecuciones políticas. Entonces lo que hablo es que no necesariamente la interpretación de los deseos populares tiene que corresponder a la mayoría. Esto va a ser la mayor parte de los casos, pero en los casos que no ocurra, va a estar el líder ahí para orientarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para el populismo no puede, cualquier verdad que vaya en contra de ello no es una verdad contra el líder, sino es una verdad contra el pueblo. Y esto lleva en que políticamente para ellos no van a considerar sino una sola verdad, que es la del liderazgo populista. Hay algunas características de los gobiernos populistas, estoy tratando de desarrollar cuáles serían la gobernanza de los populismos, que el individuo no es el poseedor de los derechos. No, esto es una característica bien importante. El que posee los derechos es el pueblo en abstracto, no el individuo de por sí. Eso lleva algunas características, si alguien recuerda el tema de Hegel, de que la sociedad era interpretada por su gobierno y había una preeminencia del gobierno sobre la sociedad civil, que deja a la sociedad civil como el canal a través de la cual algunos individuos podían satisfacer algunos de sus caprichos. ¿Okay? Pero en este caso el tema es cómo la preeminencia del pueblo sobre el individuo. Más importante son favorecer los derechos del pueblo que los del individuo. Por tanto, los derechos individuales podrían ser vistos como contrarios a los derechos del pueblo. Y esto que lleva a que el populismo tiende a ser claramente iliberal. ¿Okay? Es decir, por encima de los derechos individuales de las personas están los derechos del pueblo. Y por lo tanto, nos enfrentamos en una dinámica en qué derecho debo respetar. Porque estamos claros, pues, cuando hablamos a partir del siglo XVII, 18 se fueron creando los derechos, se fueron desarrollando los derechos liberales que se consolidaron a partir de la Revolución Francesa. Empezamos a hablar del liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? El liberalismo es el reconocimiento de que los seres humanos, los individuos, tienen derechos que no pueden ser vulnerados por el poder. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, o sea, todo esto está desde los estudios de John Locke. Derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a la participación política. Todos estos derechos son reconocidos por los regímenes liberales, que es distinto a la idea de la democracia. O sea, la democracia, sencillamente, la manera como refleja a
la manera como se toman decisiones. Y en lo cual la decisión la dejamos en cargo de lo que sería la mayoría. O sea, el régimen a través del cual la decisión la toman siguiendo la regla de la mayoría es la democracia, la política pública. Si nosotros vemos esta matriz donde distinguimos régimen político como democracia y autoritarismo y régimen de libertades como liberalismo y liberalismo, generalmente los populismos estarían enmarcados dentro de lo que es una democracia iliberal. Es decir, la mayoría de los gobiernos de populistas tenderían a que sea la democracia la que tome las decisiones, pero no se respetan los derechos. Nosotros hasta el año 1998 vivimos lo que era una democracia liberal, es decir, existe una democracia, pero que sin embargo se respetan los independientemente de que mi partido o mis simpatías políticas ganen o pierdan, yo tengo unos derechos que son respetados. Y estos derechos cada vez han sido más vulnerados en este gobierno, de tal manera que o sea, son vulnerados en los populismos que terminan convirtiéndose en una democracia liberal. Como nosotros estamos viendo de que sencillamente nosotros estamos cada vez, Venezuela está cada vez más lejos, yo ahorita no soy ni siquiera de los que le pongo esta etiqueta al gobierno, a los regímenes venezolanos. Yo más o menos ya veo que más bien tiene una variante autoritarista y por supuesto iliberal, ¿no? Entonces vemos cómo hay podemos hablar, resumiendo, dos tipos de populismo político, ¿no? El populismo político discursivo, que tiene como objetivo que los intérpretes del pueblo obtengan y mantengan el poder. Importante la distinción entre pueblo e intérprete, y buscando el apoyo fundamental de las masas, que bien puede expresarse por la vía electoral, bien puede manifestarse por vía de las manifestaciones públicas, ¿no? Y el populismo económico que busca políticas preferentemente redistributivas cuyos beneficios no son sustentables en el tiempo. Entonces, desde este punto de vista, es perfectamente posible que un gobernante populista mantenga un discurso populista, pero que sus políticas estén orientadas a la ortodoxia económica, que fue uno de los casos que nosotros vimos en los años 90. O sea, teníamos, por ejemplo, a Carlos Menem, que uno puede ver que tenía todas las características de un dirigente populista, pero que sin embargo sus políticas económicas tendían a ser hacia la ortodoxia económica y en consonancia a lo que eran los programas del Fondo Monetario, Fondo Monetario Internacional de aquella época, ¿no? Entonces, esto lleva a que nosotros veamos también que los populismos pueden también distinguirse por su tendencia ideológica, ¿no? Independientemente que el populismo sea de por sí una ideología, como le llama Carl Moode. Nosotros vamos, es de uso común que se identifiquen los populismos de izquierda y los populismos de derecha. Y yo trato de hacer la distinción a partir de dos criterios. ¿Quién es el pueblo y quién es la élite? Entonces, para el populismo de izquierda, el pueblo va a ser los desposeídos, los pobres. O sea, la distinción va a ser por la posición socioeconómica. ¿Y quién va a ser la élite? Los ricos y los gobiernos que les sirven de soporte. ¿Quiénes van a ser, y si vemos el populismo de derecha, quién va a ser el pueblo? Los originarios del país, los que siempre han vivido en la región, los que tienen la cultura original. O sea, si uno fuera, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿a quién se dirigiría un discurso populista? A los WAPs, a los blancos, anglosajones, protestantes. O sea, no es casualidad que el discurso de Donald Trump hace 4 años haya tenido como meta electoral a los WAPs, a los blancos, anglosajones, protestantes, como los americanos genuinos, ¿no? Y básicamente muchos de los populistas europeos básicamente fundamentan o vinculan el pueblo a los húngaros originarios, los polacos originarios, etcétera, ¿no? El alemán originario. Entonces,
Para el populismo de derecha, el pueblo se identifica por su origen sociocultural, los verdaderos nacionales, y los enemigos son los extranjeros o los que tienden a hacer políticas en favor de los extranjeros. Entonces, bueno, me ha llegado el momento este señor Hawking, este académico, pudo construir, desarrolló, porque voy un momento a crear una escala de líderes populistas, y lo hizo a través de análisis de discursos. O sea, a través de serie de documentos, tomando un poco las tesis de Laclau, y del análisis retórico, del elemento discursivo, del uso, del uso maniqueo del pueblo y de la élite, logra crear un índice populista. Y fíjense, tenemos una cantidad de líderes que en este momento que resultaron ser los más populistas. Adivinen, bueno, le dejo para que adivinen cuál es el líder más populista de acuerdo a esta tipología de Hawkins. Hugo Chávez. Después le sigue Rafael Correa, Nicolás Maduro, Morales, Lukashenko, el elegido presidente Bielorrusia, ya tiene más de 25 años, Erdogan, el líder turco, Daniel Ortega, Ramón Amanilleja y Víctor Orbán de Hungría. Okay, vamos a dejar esto por aquí, vamos a hablar ahorita de gobernabilidad, para finalmente unir las dos cosas, ¿no? Nosotros para gobernar, vamos a entender como gobernabilidad la capacidad que poseen los gobiernos para satisfacer la demanda de su población, en lo referente a la provisión de bienes de carácter colectivo. Entonces, hablar de gobernabilidad supone un mecanismo de articulación de las demandas sociales, un órgano administrativo que posee un poder coactivo para obligar a los ciudadanos, que espera que sea transparente, con capacidad de procesar esta demanda y para ofrecer las soluciones sociales, un esquema de rendición de cuentas que permita a los ciudadanos conocer en qué medida sus exigencias son atendidas. Cuando uno lo lleva a los criterios que usa el Banco Mundial, todos los trabajos de Kaufman y todo el equipo que lo acompaña, ellos desarrollan o desagregan la gobernabilidad en estas 6 variables, 6 dimensiones más que variables. Participación y rendición de cuentas, o sea, mientras que una sociedad pueda participar y rendir cuentas es mucho más gobernable, la gente pueda tomar parte de las decisiones y los gobernantes rendir cuenta de lo que hacen con los recursos es mucho más gobernable. Mientras una sociedad viva en paz y no sufra de violencia, es mucho más gobernable. Donde los gobiernos sean eficaces o efectivos, es decir, un gobierno donde no haya gasolina, no haya gas, no pueda proveer gasolina, gas, electricidad, agua potable, evidentemente no puede ser un gobierno eficaz y es un gobierno que termina siendo no gobernable, o sea, que tiende a llevar una sociedad no gobernable. La calidad de las leyes, donde las leyes mandan, es decir, donde los gobernantes actúan de acuerdo al mandato de la ley y no de acuerdo a su propio arbitrio, y donde haya control de la corrupción. Estas son las 6 características de la gobernabilidad, para las 6 dimensiones de la gobernabilidad. El Banco Mundial hace una medición, crea una medida, y lo que vamos a hacer en este momento es relacionar en una diferente serie de tiempo cómo estos indicadores se mueven de acuerdo a los indicadores del Banco Mundial en gobiernos populistas, ¿no? Vamos a empezar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entonces vamos aquí. Okay. Como pueden ver, todos los indicadores de gobernabilidad se vinieron a menos. Claro, uno puede decir, bueno, es que, porque bueno, yo particularmente, yo creo que con Maduro y con Chávez nos tocó la triple F, la triple fea, ¿no? Tener gobernantes populistas, autoritarios y militaristas, ¿no?
Creo que es esa triple F y es la que lleva este profundo declive en todo esto, en estas mediciones, ¿no? Pero no se me corre, ok. Rafael Correa termina siendo es uno de los pocos gobernantes que no tiene ciertamente, es como un poco la excepción de la regla, ¿no? En la voz y rendición de cuentas más o menos se mantuvo, de hecho, en donde cae terriblemente es en los términos de imperio de la ley y control de corrupción. Pero el gobierno termina siendo eficaz, calidad regulatoria no cae mucho. Evo Morales mantiene lo que se llama voz y rendición de cuentas y efectividad de gobierno, pero cae en otros los renglones. Lukashenko está en estabilidad política y no violencia, vamos a ver cómo se mueve ahorita. ¿En dónde que más afecta? Fíjate, Amanilleja. Fíjense, este indicador como la estabilidad política, esto fue la época cuando él se quiso reelegir con unas elecciones muy dudosas, ¿no? Pero fíjense, este criterio también cae muchísimo. El imperio de la ley cae bastante. Erdogan, que ahorita es, fíjense, lo que es estabilidad política y no violencia, estabilidad no política y no violencia cae bastante, lo que voz y rendición de cuentas cae. Fíjate que en muchos casos lo que tenemos en el gobierno populista es un pequeño avance inicial para después caer, ¿no? Fíjate que todos los indicadores de Erdogan terminan siendo negativos. Daniel Ortega, igualito tenemos básicamente también indicadores de gobernabilidad que terminan cayendo, entrando en profunda crisis a partir del año 2017, pero ya desde el año 2013, 2014, ya también venían cayendo algunos de sus indicadores, y Víctor Orbán también viene en franco declive, ¿no? Claro, cuando uno distingue en el gobierno de Chávez del de Orbán, es que fíjate que aquí nosotros empezamos cuando se comienzan estos indicadores, que es en el año 98, Venezuela está muy mal en casi todos los indicadores. Casi está están por debajo de cero. En Hungría están todos por arriba y lo que hace Orbán es llevarlo abajo, todavía no llegan a cero. Lo que pasa es que uno observa la debacle, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que uno tiene, no? Que ciertamente la gobernanza populista afecta a la gobernabilidad. O sea, nosotros estamos entendidos que mientras mayor discusión haya, o sea, Claude Lefort hablaba de la incomodidad que es la incomodidad que significa la democracia, ¿no? Porque sencillamente los líderes políticos no pueden hacer lo que les dé la gana, sino tienen que discutirlo, tienen que llevarlo, tienen que tratar de convencer a la opinión pública y dejar que los grupos de presión. Bueno, todo este juego de poder evita que las políticas terminen perjudicando a la sociedad. Pero los populistas, dado que ellos tienen la razón y que ellos trabajan en función del pueblo, empiezan a tomar decisiones que finalmente terminan afectando a la gente, terminan afectando a la gobernabilidad. Entonces, el populismo es fundamentalmente una manera polarizada de entender la política que divide a la sociedad entre élite y pueblo. Entonces, debe suponer que debe tener un correlato a la hora que un populista llega al poder, en el sentido que debe realizar políticas públicas que beneficien la concepción que se tiene del pueblo. Sin embargo, esto no se... y el carácter antipopulista, entonces lo que refería, el populista abajo está los conceptos necesarios para la ejecución de las políticas públicas y de allí que la calidad y la efectividad de las políticas merme en los gobiernos populistas.
bueno, un poco esto era lo que yo quería comentarles, un poquito, bueno, y dejo a ustedes un poco en la palabra, ¿no? Veo que vamos a, pues, a ver qué preguntas tenemos. Muchísimas gracias, profesor Iván Serra, por su magistral disertación en esta tarde del jueves 13. Quiero muy especialmente saludar y, bueno, y felicitarnos todos por la presencia de un personaje universitario de todos los tiempos. Con eso, ojo, no le quiero decir viejo, pero es un baluarte de nuestra universidad desde el punto de vista académico, político, afectivo, humano, como lo es el profesor Víctor Reyes Lanza, decano de la Facultad de Ingeniería, nuestra facultad hermana, que nacimos el mismo día en esa misma Gaceta de 1958, la primigenia, que es la facultad porque nos nombraron primero en medicina, que ahora es ciencia de la salud e ingeniería, y luego fue vicerrector administrativo de nuestra gloriosa alma mater. De verdad, maestro, nos produce una enorme alegría, una satisfacción y un orgullo tenerlo conectado en el aula virtual de nuestra facultad, siempre pendiente de nosotros, siempre iluminándonos el camino con sus mensajes, un hombre que se mantiene activo y de verdad nos llena de mucho orgullo. Bueno, algunos comentarios que quiero compartir. Cuando disertaba el profesor Iván Serra, me vino a la memoria el padre de la política moderna, el bendito y el tan mentado Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, que bueno, que tuvo una vida dura, porque le tocó justificar lo injustificable, enseñar a quien no sabía, ponerle racionalidad o de alguna manera algunas ideas para que desarrollaran esta bendita familia Medici, que tenían papas, tenían hijos, tenían sobrinos, tenían de todo en la Serenísima República Florentina, por allá en el siglo XV de nuestra era. Recordando en la disertación lo que era, de lo que él hablaba el profesor Serra sobre el populismo, me vino a la mente una frase que ya entré en internet a buscarla. Por todo estamos acostumbrados a oír que el fin justifica a los medios, y más vale ser temido que amado, de Nicolás Maquiavelo, pero me recordé de algo con el populismo. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Esto es una frase emblemática de Maquiavelo también, pero poco conocida. Y auscultando y hurgando un poco en el pensamiento maquiavélico, me encontré otra que va como anillo al dedo. La naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta difícil convencerle de una cosa, pero más difícil es mantenerlos convencidos. Entonces, quiero darle las gracias al profesor Serra y a todos los que estuvieron conectados durante esta jornada que ya lleva una hora. Y bueno, darle las gracias a cerca de 45 personas que en este momento se encuentran conectados. Darle las gracias nuevamente a nuestro hospedador, el profesor Javier Herrera, director de Asuntos Estudiantiles de la facultad, quien lleva las riendas de este barco, el timonel. Yo lo que soy es un animador académico nada más. Darle las gracias a su equipo, a los directores que han estado incorporados, a los profesores, los cuales alcanzan el 50% de los conectados. Es satisfactorio, es muy satisfactorio que la comunidad esté aquí integrada, y bueno, no es muy satisfactorio que los alumnos tengan el otro 50%. Hubiéramos querido que estuvieran más alumnos conectados, pero bueno, también el bajón, los megas,
todos esos bemoles que están aquí. Quiero saludar nuevamente al profesor Carlos Ñáñez por la animación y saludar la presencia de uno de los padres de la carrera de estudios políticos, que es el doctor Víctor Genaro Hansen. Quiero recordar a Luis Chacón Nieto y a Mireya de Chacón, quienes fueron padres de la reforma, del nacimiento de este par de carreras, estudios políticos y ciencias fiscales. Quiero recordar a Manuel Cruz, quiero recordar a Belén Heredia de Girón, quiero recordar a Argenis Urdaneta, los cuales junto con Genaro fueron los motores de esta feliz iniciativa que se materializó ya hace 8 años, que me correspondió darle vida en esta gestión de canal hace algunos años, y que bueno, la queremos y la cuidamos como la niña de nuestros ojos, tanto estudios políticos como ciencias fiscales. Yo quiero invitarlos finalmente a nuestra próxima charla, correspondiente a la carrera Ciencias Fiscales. La carrera Ciencias Fiscales está promoviendo la charla el próximo martes 18 de agosto a esta misma hora, a las 5 de la tarde. Versará sobre Derecho y la Información Financiera a cargo del profesor Oscar Bucete. Además de ser un profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es el coordinador de la carrera de Ciencias Fiscales, mi compañero de promoción de abogado. Nos graduamos hace 25 años de abogado ambos. Y bueno, alentarlos a todos a que hagamos el esfuerzo académico por estar acá en el aula virtual de nuestra facultad. Muchísimas gracias, profesor Serra, nuevamente, a todos los que están. Y bueno, aperturamos, de acuerdo con el hospedador, el ciclo de preguntas y respuestas. Bueno, tengo aquí unas preguntas. Profesora Nancy Castillo, un saludo. Dice, ¿cuáles son los riesgos del populismo ante la crisis de gobernabilidad? Ya que los sujetos que lo vinculan están atascados a una ideología de los años 60, y su opinión de cómo ve los políticos idealistas y no idealistas en el presente para un cambio aceptable para la evolución del país. Bueno. Saludo, profesora Nancy Castillo, que también se encuentra, disculpe, profesor Serra, la profesora Nancy Castillo, un gran saludo. Adelante, disculpe, maestro. Bueno, yo lo he estado viendo, o sea, ciertamente a la larga, quizás con algunas mejoras iniciales, pero el populismo termina afectando la gobernabilidad, básicamente termina afectando lo que es el pluralismo, la participación popular, el Estado, termina vulnerando el Estado de Derecho y finalmente la eficacia del gobierno, ¿no? De que la gente tiene que ser idealista. Bueno, una cosa es ser idealista y otra cosa, pero también hay un político exitoso tiene que combinar un poco de ideal, porque uno se mete a la política en búsqueda o tras la idea ideal y de un pragmatismo, pero ojo, o sea, el tema es que la sociedad exige que los políticos tengan límites. Y una de las cosas que lleva a los populismos es que en nombre del pueblo empiezan a borrar los límites y empiezan a vulnerar los derechos individuales. Ahí y empiezan a tomar malas decisiones. Excelente. Muchas gracias por toda la... ¿Existen autoritarismos no populistas? Sí, no, claro. Existen autoritarismos, todos los autoritarismos no tradicionales no tienen una característica populista. O sea, uno no puede juzgar nunca, por ejemplo, la dictadura de Pinochet como una dictadura populista. ¿Okay? Esa es una dictadura claramente elitesca. O sea, la fuerza, una dictadura militar de derecha se ampara en la teoría de la élite, de que sencillamente tiene que haber una élite privilegiada que es la que debe mandar el resto de la sociedad y manda. Y el pueblo es el que debe obedecer. Ese no es el populismo. Por lo tanto,
aquí más bien lo extraño, en la característica circunstancial, fue cuando empezaron a existir los autoritarismos populistas, ¿no? Agresivo con el decano. Aquí yo vi el profesor Víctor Genaro. Gracias, Víctor. La gobernanza populista es un esquema perverso que esclaviza a la población haciéndola dependiente. Dependencia dual, emocional y material. Por favor, amigo, explique la relación entre gobernanza populista y legitimidad. Aquí un poco no quisiera meter en el tema de lo jurídico, ¿no? Pero un gobernante, mientras los gobernantes populistas se mantengan apegados a las leyes, van a ser considerados legítimos. Fíjense, hay un tema que quizás un poco, hablando de la palabra perverso, un poco el tema de lo que se entiende, la idea de la democracia, porque la democracia es entendida más en su aspecto de la decisión, del régimen que toma decisión a partir de la regla de la mayoría, más que por la preservación de los derechos. Ya vimos claramente que son dos cosas distintas, pero cuando uno habla de democracia, uno está pensando en la democracia liberal. Es decir, no es que yo gané y ya a partir de ese momento las minorías no tienen derechos. Acuérdense que el gran miedo de Alexis de Tocqueville cuando visitó Estados Unidos y que empieza a acompañarlo John Stuart Mill cuando ve los riesgos del voto popular, es que sencillamente esta democracia popular acabe con los derechos de las minorías y los derechos individuales. Entonces, dos cosas, ¿no? Uno es, los gobernantes populistas empiezan a perder, en mi juicio, legitimidad cuando empiezan a vulnerar los derechos. Y esa es la tendencia, y esos derechos, inclusive cuando ya termina evitando la posibilidad de traspaso del poder. O sea, nosotros acabamos de ver que Lukashenko ganó con el 80 y tanto % de los votos. Por supuesto, nadie sabe cómo se contaron esos votos. Víctor Orbán gana y gana elecciones. El presidente de Polonia ahorita se aprovechó de la pandemia para hacer unas elecciones que solo podían votar los que estaban a favor de él. Entonces, esas son cosas que van minando la legitimidad, pero el tema es que terminan siendo eficaces en el sentido de que mantienen el poder. Y la legitimidad termina siendo un tema de deseo. O sea, nosotros consideramos que Nicolás Maduro es un gobernante ilegítimo, pero ahí está. ¿Okay? Entonces, el tema es cómo si nosotros vinculamos que ciertamente el gobernante populista empiezan a hacer las acciones que lo delegitiman, entonces lo que tenemos que buscar es cómo también evitar que las estratagemas de carácter populista dejen de ser eficaces. Y ahí es el gran reto, ojo, porque sencillamente donde las democracias occidentales, tradicionales y liberales están viéndose con problemas. ¿Okay? Entonces, bueno, ya me repite la pregunta del doctor Reyes Lanza. Ya explicándole, aquí tengo creo que al ingeniero Javier, creo que me relaciono la pregunta con Genaro. Iván, aquí está Reyes Lanza. La próxima vez que venga Reyes Lanza, que me inviten a una presentación, voy a prohibir que llegue Reyes Lanza, pues entonces todo el mundo empieza a saludarlo a él y a felicitarlo a él y se olvida del ponente, ¿no? Entonces, eso me recuerda un cuento con que Carlos Andrés Pérez estuvo en mi promoción de politólogo y Laureano Márquez se estaba graduando conmigo. Cuando le dan el diploma a Laureano, que le toca darle la mano a Carlos Andrés Pérez, y los aplausos a Laureano fueron tan estrendosos que Carlos Andrés terminó diciéndole a Laureano: yo aquí con usted no compito. Entonces, dice, el amigo
el populismo de alguna manera está inserto en el acervo cultural y antropológico de los pueblos. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo creo que distingue a un líder populista exitoso es que logra descubrir cuál es ese acervo cultural y antropológico de los pueblos. O sea, qué es la característica que los une o los unifica y los lleva a decir, por aquí yo me conecto, por aquí yo puedo entrar. Así que yo creo que sí es bien, hay una clara vinculación entre eso, y lo que habría que ver es eso, es ver la parte esa de la intuición de algunos políticos para descubrir qué es lo que le conecta. La profesora María Fernanda Castillo, la buena gobernabilidad depende entonces de la capacidad política de tomar la dimensión de tal repliegue funcional y la transformación de los comportamientos. Bueno, la entiendo un poquito compleja la pregunta. Tomar la dimensión de tal repliegue funcional y la transformación de los comportamientos, profesora, de verdad que no se la entiendo mucho. Si me la puede explicar, si me la puede explicar con un poquito mejor a la profesora María Fernanda Castillo. Porque lo que sí depende de la gobernabilidad, o sea, si vamos hasta claro, o sea, la gobernabilidad depende de, básicamente, de uno ve la gobernabilidad de qué dependería, en mi juicio, en principio la capacidad depende de la gobernanza. Y la gobernanza, ¿cómo es? Es cómo organizarnos. Ojo, hay dos gobernabilidades que podemos hablar de llamar exitosas. O sea, hay gobernabilidades autoritarias exitosas. Pongamos el caso China. ¿Ok? O sea, ahorita es una gobernabilidad completa. Posiblemente, si uno revisa el régimen chino, los chinos, hay muchos chinos que quisieran tener mayor posibilidad de expresión, y uno pidiera que el Partido Comunista Chino hiciera una mayor rendición de cuentas y explicara el mejor uso de los recursos. Pero tenemos 20 años que nadie puede dudar de que el gobierno chino es mucho más eficaz en el sentido de ofrecer ciertos bienes públicos y que los chinos tienen ahorita una mayor capacidad de disfrute del bienestar material que antes, ¿no? Pero, ojo, una gobernabilidad mucho más plena y mucho más satisfactoria es la gobernabilidad democrática, donde además de lograr el disfrute de los bienes privados, de los bienes particulares, uno tiene una mayor integración en los bienes públicos y tiene una mayor capacidad también de intervenir, y los gobernantes de expresar y de rendir cuenta. O sea, es una gobernabilidad mucho más plena. No sé si de alguna manera respondí su pregunta o su inquietud a María Fernanda Castillo. Y bueno, no veo otras preguntas, ni otras inquietudes, ¿no? Y que, decano. El decano creo que tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, quiero también saludar la presencia virtual de otro duro de nuestra universidad, un pensador de verdad que fue mi profesor en doctorado, que es el maestro Edgar Rolando Smith Ibarra, exsecretario de la universidad, es vicerrector académico de nuestra alma mater, que nos honra también con su presencia virtual en este momento. ¿Hay alguna otra pregunta, Javier? Sí, mira, el profesor Reyes lanza. El populismo es una tentación al que quede expuesto un candidato de campaña electoral. Bueno, mira, no se puede hacer política de una democracia sin algo de populismo, ¿no? Lo que uno espera es que este populismo se quede un poco en la campaña y un poco en las políticas públicas, pero quizás uno podría de repente en sanas dosis, ¿no? Que no afecte el pluralismo, que no afecte la posibilidad, que no afecte
el debatir de las ideas, que no afecte el juego democrático, pero evidentemente todo político que quiera, que participa en el juego de política electoral, va a hacer alguna apelación del pueblo. O sea, eso es inevitable. Y de alguna manera va a creer de alguna manera que su interés se identifique. Lo que pasa es que eso ocurra dentro de un marco de respeto y de regla de juego. ¿Bien? Buenas tardes. Ok. Creo que no hay más preguntas, profesor. Sin embargo, aquí me está llegando un audio de la rectora magnífica respecto a esta actividad académica que tenemos. Voy a tratar de colocarlo y me indican, por favor, si se está escuchando correctamente. Todavía no se escucha. La Facultad de Ahorita Ciencias sí. Jurídicas Ok. Políticas. Un momento. Ahora sí, ahora sí. A ver. Voy Muy otra vez. buenas tardes para todos los que hoy están participando en aula virtual. Esta iniciativa de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas, liderada por nuestro decano, el doctor David Rudman Cisnero, realmente es motivo de orgullo para toda la Universidad de Carabobo. Y es que definitivamente ante esta nueva realidad, nosotros desde las universidades estamos obligados a insertarnos en estos procesos de cambio. Y justamente la educación virtual y todas estas actividades virtuales nos llevan justamente a esta reflexión. Yo creo que la educación, como se llama, no presencial, definitivamente es una oportunidad para repensar y también poner en escena una modalidad educativa que hasta hace poco era prácticamente desconocida, principalmente por todas las limitaciones tecnológicas, también por la situación actual de nuestro país y esta crisis que nos agobia a todo político-social. Sin embargo, siempre la voluntad se impone. La intención hoy desde nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, y no es la primera actividad, de procurar sensibilizar mediante estas actividades, realmente recuerdan el compromiso de las universidades para responder a todos los desafíos. Nos provocan, nos invitan, nos convocan y por supuesto debemos prestar la mayor atención a todas estas señales de cambio. De manera que, como rector de la Universidad de Carabobo, ratifico no solamente mi compromiso con nuestra universidad, con nuestra razón de ser nuestros estudiantes, con nuestros profesores y un sincero reconocimiento hoy para nuestro David y ese equipo que hacen posible que el doctor Iván Serra en la tarde de hoy tenga la oportunidad de nutrirnos con tanta y buena información. Un abrazo para todos desde mi casa, pero por supuesto con mi corazón y pensamiento allá con ustedes. Tenemos audio, Javier. Tenemos Decano, audio. prosiga. Bueno, para nosotros es motivo de orgullo que nuestra rectora magnífica esté en este momento conectada con nosotros en esta aula virtual. Muchísimas gracias por su palabra de aliento, de estímulo en esta tarde, en este momento histórico mundial tan difícil y que verdaderamente va a generar un cambio en nuestra manera de actuar, de ser. Y bueno, muchísimas gracias a todos por esta actividad. Nos vemos el martes, Dios mediante, a las 5 de la tarde en la próxima entrega del aula virtual. Recordemos que con fe y voluntad transformaremos la academia. Con fe y voluntad haremos un país mejor. Arriba la Universidad de Carabobo. Muchísimas gracias y feliz fin de semana para todos.